como cada día martes los estamos haciendo por la misericordia del Señor. Amén. Salmo capítulo 103. Salmo 103. Recuerden, estamos estudiando los atributos de Dios bajo la Confesión Bautista de Fe de 1689. Obviamente esta confesión de fe está basada en la palabra de Dios, basada en las Escrituras. Hoy estudiaremos Dios es misericordioso. Amén. Salmo 103, versículo 8, leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nuevamente, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén y amén. Dios Padre, te agradecemos que en tu gracia has permitido, Señor, poder estudiar estos atributos de Dios. Te suplico, Señor, y te ruego que nos seas dando a cada uno de nosotros sabiduría, entendimiento, comprensión acerca de las Escrituras, para que cada uno de nosotros entienda con claridad lo que tú, Señor, tengas que decirnos por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de estas Escrituras. Te lo suplico. Queremos, Señor, aprender más de ti, queremos conocerte más por medio de la palabra de Dios. Te lo suplico en el nombre del bendito Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, mis amados hermanos en el Señor. Como debe ser en nuestros tiempos de invierno, tenemos una batalla muy grande con el frío, pero permita que el Señor, en su misericordia, nos permita alimentarnos de esta palabra. Conocemos que estamos estudiando los atributos de Dios. Hoy nos toca conocer que Dios es misericordioso. Como usted bien lo sabe, hay atributos que son comunicables y atributos que son incomunicables. En este caso, ¿cierto?, la misericordia es un atributo comunicable, porque de alguna u otra manera tenemos la noción de lo que misericordioso significa. Este atributo de Dios es uno de los más conocidos. Hay muchas personas que sin conocer la Biblia tienen una noción de que Dios es misericordioso. Pero a su vez, siendo uno de los atributos de Dios más conocidos, es uno de los menos comprendidos y uno de los más malentendidos. Para partir desde la base debemos responder a la pregunta: ¿qué significa la palabra misericordia? En primer lugar, esta palabra misericordia que nosotros conocemos en nuestro lenguaje español es una palabra en latín compuesta por misere, cor y a. Misere significa miseria, cor es de cordis, corazón, y ira hacia los demás. Misericordia significa, esta palabra en latín compuesta, que significa inclinar el corazón hacia los que están en miseria. Misericordia es inclinar el corazón hacia aquellos que se encuentran en una condición de miseria, en aquellos que se encuentran en una condición muy baja. Cuando hablamos de inclinar el corazón, estamos hablando de extender esta compasión a aquellos que están desamparados. También vemos que en el hebreo misericordia viene del hebreo rejaim, que significa vísceras. Es decir, desde lo más interno, desde lo más profundo de nuestro corazón, ayudamos a aquellos que están en esta miseria. La segunda palabra en hebreo es sohanán, que significa sentir piedad, que significa conmoverse. En griego, esta palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento es eleos, que significa hacer bien de manera voluntaria. Es decir, cuando se hace la misericordia, se hace de manera voluntaria, no de manera obligada. Y este bien se extiende hacia aquellos que se encuentran en una condición miserable. Pero veremos este significado más profundamente en la aplicación bíblica.
Leíamos este Salmo capítulo 103, versículo 8, y nos empieza a decir un argumento muy claro. Misericordioso y clemente es Jehová. Lo primero que debemos entender es que Dios es misericordioso. El salmista declara que Dios misericordioso es. Es decir, porque Él al ver la miseria de sus hijos, su propia voluntad se inclina a ser compasivo con ellos. Es decir, el Señor bajo su propia voluntad, al mirarnos en esta condición miserable en la cual estamos, hundidos en el pecado, el Señor de su propia voluntad se inclina a tener compasión de nosotros. Cuando hablamos acerca de la misericordia de Dios, es algo que nosotros no debemos dudar. Dios es misericordioso. Y no solo eso, sino que el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 11, Santiago capítulo 5, versículo 11 dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Y aquí nos dice el dato importante, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor no solo es misericordioso, sino que Él es en demasía misericordioso. Dios es muy misericordioso. Hablando de esta misericordia, el salmista en el Salmo 108, describiendo esta misericordia del Señor, dice así, Salmo 108, versículo 4, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. ¿Qué dice? Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Utilizando esta metáfora, está diciendo así de inmenso es el cielo que ni siquiera yo lo puedo comprender, pero sé que la misericordia de Dios es más grande que este cielo que yo no puedo alcanzar a ver con todos mis ojos. La misericordia del Señor es algo que ni siquiera tenemos la capacidad de dimensionar. La misericordia del Señor tiene un alcance, una magnitud tan grande que ni siquiera usted y yo podemos comprenderla. Sí podemos tener una noción de lo que la misericordia significa. Sí podemos ver expresiones de la misericordia, como cuando una persona al ver la miseria de alguien que está pidiendo en la calle puede extender y darle lo que esta persona necesita. Así cuando viene alguna catástrofe, alguien puede ver que no tiene que comer, no tiene un techo, y una persona voluntariamente ayuda a otra. Pero cuando hablamos acerca de la misericordia de Dios, hablamos de algo mucho más grande y mucho más extenso que esto. Por eso el salmista lo compara con el cielo, y aún más grande que el cielo es tu misericordia. El Salmo 63, hablando de la misericordia de Dios, dice también el salmista al respecto, Salmo 63, versículo 3. Salmo 63, versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. La vida parece ser algo tan bonito para nosotros, pero aquí dice, la misericordia de Dios es más valiosa que aún nuestra propia vida, porque podemos tener una vida muy larga en esta tierra, pero si no tenemos de la misericordia del Señor, ¿qué sería de nosotros? Por eso la misericordia de Dios es más valiosa que aún nuestra propia vida. Un hombre puede vivir muy poco tiempo sobre esta tierra, pero si Dios lo ha mirado por su misericordia, aún en su muerte él puede tener una esperanza. Queremos cada uno de nosotros tener esta esperanza en la misericordia de Dios. Una de las frases que más se repiten en el libro de los Salmos es lo que dice el Salmo 136 acerca de la misericordia de Dios. Salmo 136. Porque la misericordia del Señor es grande. El Señor es muy misericordioso. Más grande que los cielos es su misericordia. Pero también el Salmo 136, como muchos salmos, repiten algo importante. Dice así el Salmo 136, verso 1. Alabad a Jehová,
porque Él es bueno. Y aquí nos da un dato importante. Porque para siempre es su misericordia. Luego dice, alabad a Dios de dioses, porque para siempre, ¿qué es lo que es? Su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y empieza a enumerar estos 26 versículos de que la misericordia del Señor es para siempre. Entonces, cuando el Señor es compasivo, cuando el Señor es misericordioso, hablamos de que Él no tiene una medida de decir hasta aquí me llegó la misericordia. Porque la misericordia del Señor es para siempre, para siempre. Porque así como Dios es eterno, así también la misericordia del Señor tiene esa grandeza, no tiene límites. La misericordia de Dios no tiene límites, porque Él es misericordioso y su misericordia es para siempre. No le da aliento a estas palabras, no le da confianza a estas palabras, de que el Señor, si ha tenido misericordia de nosotros, en esta misericordia que el Señor ha extendido por su gracia, Él no dejará de tenerla. Él la sigue teniendo. Y podemos levantarnos en la mañana y podemos contemplar su misericordia. Amén. Podemos vivir en esta vida, aún sufrir aflicciones, dolores, enfermedades, pero aún podemos ver la misericordia de Dios. El Salmo 119, versículo 64, Salmo 119, nos da otro dato más acerca de la misericordia de Dios. Salmo 119, versículo 64, dice así: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Es decir, la misericordia del Señor es tan grande que la tierra está llena de esta misericordia. Amén. Debemos entender, como todas las cosas en la Biblia, hay una misericordia común y hay una misericordia especial. La misericordia especial es la que el Señor extiende hacia sus escogidos. Y la misericordia común es esa misericordia que el Señor extiende a todas las personas de esta tierra. Porque aún cada persona de este planeta puede de alguna u otra manera, como hablábamos de la benignidad del Señor, de ese acto de que Él sea bueno, así Él extiende también su misericordia a cada persona de esta tierra. Que tengamos una reunión aquí, que tengamos las puertas abiertas para que cualquier persona que está a nuestro alrededor pueda venir, ya es un acto de misericordia de parte del Señor. Ya es un acto muy grande que el Señor está haciendo de misericordia. Por eso dice, la tierra está llena de esta misericordia. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Y usted podría ir a otro país y allá va a haber una iglesia con sus puertas abiertas. Porque la tierra está llena de la misericordia del Señor, donde Él extiende su evangelio. Porque Él dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato que el Señor nos dice, no a ciertas personas, a toda criatura. Porque la tierra está llena de la misericordia. Así como está llena de su gloria, también está llena de su misericordia. Lo primero que podemos concluir es que Dios es misericordioso. Y aquella misericordia, en primer lugar, es abundante. Tan así que no la podemos dimensionar. La misericordia de Dios no es momentánea, la misericordia del Señor es eterna. Amén. Porque así como Dios es eterno y toda la eternidad toca los atributos de Dios, así también la misericordia es tocada por esto. Porque aún podremos llegar al cielo y aún si el Señor así lo permite, estaremos ahí por su misericordia. Por eso dice aquí, la misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia, Señor, es mejor que tener una vida en esta tierra, porque nos da una esperanza aún más allá de la muerte. En segundo lugar, la misericordia es mostrada hacia los que merecen miseria y desgracia. La misericordia no es mostrada hacia los ángeles. Veamos los ángeles de Dios. Ángeles caídos y ángeles que permanecen al lado de Dios. Los ángeles que permanecen al lado de Dios están al lado de Él por gracia, por un favor que Dios le ha hecho que ellos no se merecen.
Pero Dios no ha extendido su misericordia sobre los ángeles. ¿Por qué? Porque la misericordia es extendida cuando estamos en miseria. Es decir, ¿qué es lo que provoca el pecado en cada uno de nosotros? Miseria. ¿Qué es lo que provocó el pecado en los ángeles caídos? Miseria. ¿Pero el Señor extendió su misericordia sobre los ángeles? No, sino que condenándolos al infierno, dice el Señor, hizo para ellos prisiones eternas. El Señor no tuvo misericordia de ellos. Y no por eso el Señor dejaba de ser misericordioso. Eso lo veremos más adelante. Pero la misericordia mostrada hacia los que merecen la misericordia mostrada hacia los que merecen miseria y desgracia. ¿Qué causa la miseria? Porque eso debemos entender. La misericordia se muestra a aquellos que están pasando por desgracia, están pasando por la miseria. Aquellos miserables aquellos miserables merecemos esas cosas. Merecemos la desgracia, merecemos todo lo malo. Pero el Señor extiende voluntariamente la misericordia hacia nosotros. Veamos, pero ¿qué causa la miseria? ¿Qué es lo que la causa? Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, verso 18. Jueces, capítulo 2, verso 18, está después de Josué. Jueces, capítulo 2, verso 18. ¿Qué causa la miseria? Porque para que haya misericordia, ¿qué es lo que debe existir? Miseria. Por eso, misericordia. Jueces, capítulo 2, versículo 18, dice así la Escritura. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, porque Jehová era movido, ¿a qué cosa? A misericordia. ¿Por qué? Por los gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Cómo era este proceso? ¿De qué va a tratar los jueces? Porque esto es un resumen de lo que va pasando. Recordemos que el día domingo hablamos que esta palabra, Shefat, que es juez, no es una persona que se sienta ahí a juzgar quién hizo lo bueno o lo malo. Si usted lee los jueces se va a dar cuenta que son héroes. Son héroes que el Señor levantaba en tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Superhéroes, los podríamos decir. Como Sansón, que podía hacer tantas cosas extraordinarias. El Señor levantó estos jueces, pero ¿qué es lo que causaba la miseria? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que causaba la miseria en ellos? Que ellos se apartaban del Señor, seguían otros dioses, hacían cosas más malas, y ellos llegaban a un punto que venían los de afuera, los extranjeros, y los oprimían, los mataban, le hacían daño, y ellos ¿qué empezaban a hacer? A gemir. Empezaban a llorar, empezaban a lamentarse, empezaban a pedirle perdón al Señor, empezaban de una u otra manera a afligir sus corazones, y el Señor les levantaba un héroe. El Señor les levantaba un héroe, y este héroe les libertaba por la mano del Señor, porque el Señor era movido a misericordia, y mientras que este héroe estaba vivo, ellos servían, pero moría, seguían haciendo. Entonces, ¿qué es lo que produce la miseria? ¿Qué causa la miseria? El pecado. El alejarnos de Dios causa la miseria. ¿Y qué es lo que conocemos nosotros como miseria? Recuerde que el Señor en Romanos capítulo 6, verso 23 dijo, la paga del pecado, ¿qué es lo que es? La muerte. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de una palabra muy grande. Usted dice, ¿qué causa la enfermedad? La muerte. ¿Y qué causó la muerte? ¿Qué causó esa miseria? El pecado. ¿Por qué hay enfermedades como el cáncer? ¿Por qué hay enfermedades tan tremendas que hacen que las personas se mueran rápidamente? Por el pecado. Y a ese pecado, ¿cómo se le llama? El pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? El pecado que causó, es lo que causó, ¿cierto?, la caída del hombre. Es que la raíz de nuestro corazón está siendo afectada por el pecado. Y eso es lo que produce la muerte, eso es lo que produce. Por eso hay gente que al no entender esto, dice, ¿por qué Dios permite que los niños nazcan con enfermedades terribles? ¿Por qué el Señor deja que muera gente?
con enfermedades tan tremendas? Es porque el ser humano así lo quiso. Al alejarse de Dios, hablándolo en toda la humanidad, al alejarnos de Dios, como consecuencia se trajo la enfermedad, se trajo la pobreza, se trajo todo lo que tenga que ver con la miseria, el estar hundido en la drogadicción, el estar hundido en el alcohol, en que las familias se separen, en que haya odio entre las personas. Todo eso es miseria, todo eso es muerte, porque recuerde, muerte significa separación. Entre más nos alejamos de Dios, más miserables somos. Entonces la miseria es la consecuencia del pecado original. ¿Y cuál es ese pecado original? Que cuando Adán y Eva pecaron, ahora el pecado entró a todas las personas. Un niño, ¿cómo nace en esta tierra? Nace siendo un pecador. Cada niño que nace en esta tierra nace siendo un pecador. Pero usted dice, pero ellos no hacen mal. No, pero el pecado lo tienen dentro. Por eso después cuando crecen son porfiados. Por eso después cuando crecen hacen maldades. ¿Se fija? A este niño le gusta hacer maldades. ¿Por qué? ¿Por qué son desobedientes? Porque el pecado está en ellos. Pero cuando son bebés, obviamente, como no tienen todavía su conciencia madura, todavía ellos no aplican. Pero eso no quiere decir que no sean pecadores, porque recuerden lo que dice el Salmo 51. En pecado fui concebido, dice la Biblia. Es decir, el pecado afecta nuestra raíz. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores de nacimiento. Entonces la miseria es consecuencia del pecado original. Aquel pecado que habita en todo ser humano. Nuestra miseria, según Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que el Señor mira desde los cielos y dice que no hay ningún justo. No hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hablando acerca de los hombres, dice, sepulcro abierto es su garganta. No se sacian de pecar. Es así, hermano. Es así, querido hermano, esa miseria. Y no podemos decir que nosotros no éramos miserables. Sí lo éramos. Amén. Estábamos en esa miseria del pecado, pero el Señor nos ha rescatado. Entonces eso, que el Señor nos haya rescatado de nuestra miseria, eso se llama misericordia. Misericordia. Por eso recuerde cuando estudiamos las bienaventuranzas. ¿Cuál era la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, un pobre miserable. Éramos miserables porque estábamos alejados de Dios. Estábamos alejados de sus mandamientos. Estábamos condenados a muerte. Pero el Señor, que es rico en misericordia, nos perdonó y extendió su misericordia sobre nosotros. Veamos lo que dice el Salmo 103. Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, versículo 10, acerca de la misericordia de Dios. Porque la misericordia es extendida, si el Señor lo quiere, cuando hay miseria. ¿Y qué produce la miseria? El pecado. ¿Por qué hay desigualdad, dice la gente? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque eso es producto de la miseria, producto del pecado original. Amén. Salmo 103, versículo 10. Mire lo que dice el Señor. Y vamos a leer desde el verso 8, que es el texto que comenzamos, para entender el contexto. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Justamente merecemos, ¿qué cosa? El juicio. Justamente merecemos el castigo. Pero el Señor tuvo misericordia y dice, el Señor no nos hizo de acuerdo a lo que nosotros merecíamos. ¿Si has escuchado alguna vez que dice, hay personas que están pasando por un mal momento y dicen, yo no me merezco esto? No sé si alguna vez has escuchado de alguna persona, yo no merezco estar pasando. Pero estudiando la Escritura sí lo merecemos. Y no solamente las personas que están afuera, sino también nosotros, cada uno de nosotros lo merecemos. Amén. Merecemos estas cosas, pero el Señor no nos ha pagado como nosotros merecemos. Verso 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
El Señor hizo un esfuerzo muy importante, porque tuvo que engrandecer su misericordia. Porque nuestro pecado, ¿cómo es? Es grande. Nuestra transgresión, nuestra miseria es grande. No es que con un pago nosotros íbamos a salir de esa miseria, de un pago cualquiera, no, tiene que ser una misericordia engrandecida, para que así pudiéramos salir de la miseria por medio de la gracia de Dios. Veamos lo que dice el libro de Esdras. Libro de Esdras. El libro de Esdras está después de las crónicas. Está Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Y nos encontramos con Esdras. Esdras, capítulo 9, versículo 13. Esdras 9:13 dice así la Escritura: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras, ¿qué dice? Malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Él reconoce, él tiene un conocimiento acerca del pecado. Esdras ha sido convencido de pecado. Y una vez que él ha sido convencido, dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades. Y aquí lo está hablando Esdras. Esdras está hablando en un contexto de que estuvieron, ¿cuántos años? 70 años siendo esclavos en Babilonia. Amén. Ellos tuvieron que ser asesinados, las mujeres, ¿cierto?, violadas. Las mujeres, como lo vimos el día domingo, tuvieron que ser abiertas para sacar esos bebés. Niños tuvieron que ser azotados en la pared. O sea, sufrieron una desgracia tremenda. Y aún dice, ¿qué dice ella? Señor, aún así, viviendo todo esto, no nos has pagado lo que merecemos. Entonces la miseria y lo que produjo esa miseria, que es el pecado, merece un castigo mucho más grande que ese. Entonces nos puede pasar cualquier cosa terrible en nuestra vida, pero ni siquiera eso es lo que merecemos. Ni siquiera eso es lo que merecemos. Por un lado tenemos a un Dios que se compadece con misericordia, y por el otro, seres humanos como nosotros, que merecemos la miseria. En tercer lugar, llegamos a la primera pregunta que nos dice: ¿está obligado Dios a tener misericordia? No. ¿Dios qué está obligado a hacer? Justicia. Porque si Él no hace justicia, Él no sería justo. Pero si Él no hace misericordia, Él sigue siendo misericordioso, porque es algo voluntario. La misericordia es algo voluntario. En cambio, la justicia es algo que se tiene que hacer sí o sí. Entonces, ¿está obligado Dios a tener misericordia? Creo que todo lo que hemos hablado para atrás es algo que la gente no va a aceptar. Que la misericordia del Señor, que la misericordia del Señor es para siempre, que la misericordia del Señor es grande, que la misericordia del Señor la vemos cada día. Todo eso es algo que la gente va a aceptar. Pero de aquí para adelante, por no entender nuestra miseria, de la cual, recuerden, la palabra misericordia viene, ¿cierto? Viene la primera, eso viene de miseria. Entonces, si no entendemos nuestra miseria, nunca vamos a entender la misericordia. Y si no entendemos la miseria, tampoco entenderemos la respuesta a esta pregunta. ¿Está obligado Dios a tener misericordia? Éxodo 33:19. Éxodo 33:19. Porque no lo dice solamente en un lugar, sino que también lo dice en otro lugar. Esta importancia de entender que Dios no está obligado a tener misericordia. Pues dice Éxodo capítulo 33, versículo 19. Éxodo 33, 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Es decir, Dios bajo su voluntad extiende la misericordia, porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y se va a compadecer de quien Él quiera compadecerse, porque es algo voluntario.
Es como amar, usted no puede obligarse a amar a alguien, porque es algo voluntario, algo que tiene que nacer de adentro. Y en esto mismo es así, la misericordia no es algo que usted esté obligado, porque si nos vemos obligados a ayudar a alguien, ¿estamos haciendo misericordia o estamos siendo obligados a hacer algo? ¿Me entienden? Es así las cosas del Señor. La misericordia es exclusiva de Dios. Él no está obligado a darla. Cuando Él la da, lo hace porque Él lo quiere así. No depende de lo que hagamos. La misericordia tampoco es un merecimiento. Porque si fuera por merecimiento, merecemos ¿qué cosa? La miseria. Amén. Veamos lo que dice Romanos 9:16, explicando acerca de que no merecemos la misericordia. Ni siquiera Dios está obligado a darla. Y creo que muchos cristianos no entienden esto y por eso lo lleva a decir cosas tan descabelladas, hermanos, por no entender esta parte de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer el carácter de Dios, cómo Dios se muestra a través de las Escrituras. Romanos, capítulo 9, verso 16. Este fue uno de los textos, hermanos, que rondó mi cabeza durante años. Pero estaba apuntando a entender esta doctrina tan importante. Mire, Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende que diga, no, que yo un día quise ir a la iglesia y acepté esta misericordia. No, esto no depende del que quiere. Porque mucha gente que algún día ha pensado, me gustaría ir a la iglesia, me gustaría servir a Dios. Y quiere, pero no. Porque es humanamente, su voluntad está actuando de manera humana. No depende del que quiere. Y depende del que corre. ¿Y qué significa correr? Esforzarse. Depende de que usted se esfuerce para recibir esta misericordia y que usted diga, no, como resultado con algunos católicos con católicos romanos que querían servir a Dios bajo la ley. ¿Qué es lo que hacían? No sé si ha escuchado eso. Se azotaban. Porque ellos querían de alguna manera merecer esta misericordia. Y se flagelaban para poder infligir dolor a sus cuerpos para no pecar, para de alguna manera merecer esta misericordia. Pero eso es porque no tienen un conocimiento claro acerca de Dios. Es claro que la Escritura no depende del que quiere, no depende del que corre, sino depende de quién, del Señor que tiene misericordia. Si el Señor ha cubierto nuestra miseria, nos ha sacado de nuestra ruina espiritual, nos ha sacado de esta maldad y de este juicio que venía, es solamente por su misericordia, la cual es producida ¿por qué? ¿Qué produce la misericordia? ¿Qué es lo que debe existir ante la misericordia? Amor. Porque hemos visto que Dios también es amantísimo. Vamos al libro de Efesios 2, texto ya muy conocido por nosotros, Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice así. Y vamos a leer desde el verso 1 para que entendamos el contexto de esta misericordia. Porque no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así la Escritura. Efesios 2, 1. Y Él, es decir, aquí está hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, aquí hablamos de monergismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que Dios es monergista en la salvación? Mon está hablando de que Él solo, ergismo, trabajar. Él trabaja solo en la salvación. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, en el cual también, dice algunos, no, dice, en el cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando algunos hablan de la misericordia y para buscar una explicación, dicen, no es que el Señor lo eligió porque sabía que ellos iban a estar en el campo, que el Señor lo eligió porque eran mejores que otras personas. No, dice aquí,
Éramos hijos de ira igual que los demás. ¿Hay alguna diferencia con las otras personas que están ahí afuera? No. Éramos igual, merecíamos lo mismo. Amén. Pero aquí está lo que lo cambia todo, el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Escuche, el Señor es rico en misericordia. Hay algunas personas que utilizan esto, no, el Señor quiere que usted sea rico y el Señor es rico. Pero no leen esta parte, el Señor es rico en ¿qué cosa? En misericordia. Rico en misericordia. ¿Y qué produjo esa misericordia? El amor, por su gran amor, con que nos amó. Amó. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Se fija que está hablando en tiempo presente, desde que el Señor extendió su misericordia sobre nosotros. ¿Dónde estamos? Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Tenemos un lugar de honor, ¿dónde? Con Cristo. Estábamos en la miseria de la muerte, el Señor extendió su misericordia sobre nosotros y juntamente con Cristo nos ha colocado en el lugar de honor. De la miseria nos sacó a la riqueza de estar al lado de Él, en ese lugar de honor tan importante que es estar en la presencia del Señor. La misericordia es producida, ¿por qué? Por su gran amor. En cuarto lugar, el Señor tiene misericordia especial en su elección. Aquellos que no entienden que el Señor tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, aquellos que no entienden que la misericordia del Señor no es obligada, nadie lo obliga a tener misericordia, no a entender esta parte tan fundamental. Cuando el hombre y la mujer pecaron, si el Señor lo hubiera matado a todos, ¿Él hubiera dejado de ser misericordioso? No, porque Él estaba actuando con justicia. Él estaba hablando con justicia. Pero Él, en su misericordia, no lo hizo. En su misericordia no lo hizo. Pero porque a Él le nació. Porque Él así lo quiso hacer. Entonces, ¿qué es lo que merecemos todos? Juicio. Entonces, si el Señor tiene misericordia de algunos y de otros no tiene misericordia, eso no es injusticia. Porque la justicia es que todos muramos. ¿Me entienden? Entonces, que el Señor extienda misericordia sobre unos y no la extienda sobre otros, Él está bien. Porque todos merecemos, ¿qué merecemos? Juicio. No merecemos misericordia. Veamos esto en el capítulo 9 de Romanos. Romanos 9. Este es un capítulo muy importante para entender esta doctrina tan importante de que Dios es misericordioso en su elección. Romanos capítulo 9, versículo 10. Creo que por no entender este atributo de la misericordia en su esplendor, muchos no aceptan la elección soberana de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 10. Dice así la Escritura. Y no solo eso, sino que también, cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre. Escuche bien, verso 11, dice, pues no habían aún, ¿qué cosa? Nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Aquí está explicada la misericordia en la elección para salvación, esta misericordia especial que el Señor entrega a sus criaturas. En primer lugar, habla un ejemplo de elección: Esaú y Jacob. Los dos nacieron de Isaac.
Recuerden que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí el Señor desde antes ya había determinado, dijo, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Pero detengámonos un momento. Algunos dirán, especularían y dirían, no, es que Jacob era el que se portaba bien y Esaú era el que se portaba mal. Por eso el Señor, como sabía que Jacob se iba a portar bien, lo eligió. ¿Es así? No, dice, para que el propósito de la elección se cumpliese, no por las obras, sino por el que llama. El Señor lo eligió antes de que ellos nacieran. Y antes de que uno nazca, no ha hecho ni bien, no ha hecho ni mal. Entonces están en igualdad de condiciones. Pero el Señor amó a uno y al otro no. Es así. Y usted puede decir, ¿hay algún merecimiento ahí? No. ¿Acaso? Y aquí se adelanta, dice, que pues diremos que hay injusticia en Dios. No hay injusticia. ¿Cuál es la justicia? Que tanto Esaú y Jacob murieran. ¿Por qué? Lo hemos estudiado también esto. Jacob, ¿quién era? Según Génesis 27, 17. Recuerden que los dos nacieron el mismo día. Pero ¿cuál fue? Que Jacob fue el segundo que salió del vientre. Entonces el primero que salía del vientre era el que tenía la primogenitura, el que tenía la bendición del Señor, era el que tenía que recibir esta dirección del sacerdocio de su casa. Pero Jacob, cuando sacaron a su hermano, él salió agarradito del pie de su hermano. Pero el Señor ya había determinado que dijo, a Jacob amé. El mayor va a tener que servir al menor. Después pasa el tiempo, y hablando de Esaú, dice que un día tenía hambre, según Génesis capítulo 25-27, tenía hambre, y viene su hermano Jacob y le dice, véndeme tu primogenitura por este plato de legumbre. Y este hombre, ¿qué dice? ¿Para qué me va a servir eso? Ya, tengo hambre. Entonces el que dice, menospreció el ser sacerdote de su casa. Entonces, que el Señor haya aborrecido a Esaú, ¿está bien o está mal? Si uno lo ve de acuerdo a lo que ellos hicieron, si lo aborrece está bien, porque eso es lo que se merece, eso es lo que él hizo en realidad. Veamos que también él desobedeció a Dios casándose con una mujer extranjera y no con aquella de su tierra. Desobedeció a su padre, hizo pero cosas muy malas, a su hermano lo odió hasta el final. ¿Y se acuerda cuando estudiamos el libro de Abdías? Después creció su nación, ¿y qué es lo que hacían ellos? Le hacían mal a su propio hermano. Entonces usted puede decir, que el Señor aborreció a Esaú, pero esta parte de aborrecer no solo significa que no significa que el Señor lo odiaba, sino que lo amaba menos. ¿Por qué? Porque él igual fue una gran nación, igual creció, igual fue grande, el Señor lo bendijo de igual manera, sin merecer este hombre Esaú, pero aún así fue malo. Entonces usted puede decir, entonces Jacob fue mejor. No, porque Jacob, ¿qué es lo que hizo? Con su qué le ofreció esa comida a su hermano. Después, cuando su mamá le pide, él se disfraza a su hermano y ¿qué hace? Como su papá está ciego, miente y recibe esta bendición, pero bajo mentira. Después trataba de una u otra manera siempre era un hombre muy pío, él siempre quería salir ganando en estas cosas. Entonces no podemos decir que Jacob era alguien bueno, que el Señor lo amó porque era alguien bueno, no. Lo amó porque el Señor así lo quiso. ¿Qué merecía Jacob? El juicio. ¿Qué merecía Esaú? El juicio. Pero el Señor tuvo misericordia de este hombre llamado Jacob. Entonces, ¿qué pues diremos? Dice el verso 14. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque Dios, pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ambos, tanto Esaú como Jacob, merecen el juicio. Pero la elección de misericordia no se basó en lo que ellos harían en el futuro. Más bien fue antes que nacieran. Porque ellos no habían hecho ni bien ni mal. La elección de la misericordia de Dios es algo tan grande que no solo lo podemos ver con Esaú y Jacob, también lo podemos ver con Israel. Y vamos a Deuteronomio 7:7. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el Señor eligió a Israel y no eligió a Chile? ¿Por qué el Señor eligió a Israel y no eligió, no sé, a Bolivia, como los moabitas o cualquier otra nación que existía en la antigüedad? Porque hay muchas naciones.
Entonces las personas que no entienden mientras buscan Deuteronomio 7:7, dicen, no, es que el Señor lo eligió porque eran los mejores, los más obedientes, eran los que iban a servir al Señor de mejor manera. Veamos lo que dice el Señor. Deuteronomio 7:7, porque no basamos solamente la doctrina de la elección incondicional, no la basamos solamente en un texto. Toda la Biblia habla de eso. Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces el Señor lo eligió porque era lo mejor, no, porque era lo más insignificante. ¿Y por qué lo eligió? Porque Él los amó y porque Él quiso. Dice, amó y quiso, amó y quiso. Y cuando uno quiere algo, alguien lo está obligando, no, es porque uno lo quiere voluntariamente. Amén. Entonces el Señor ama porque Él quiere, y si lo eligió no fue porque ellos eran los mejores, sino que eran los más insignificantes. Y usted dirá, ya, pero eran los más insignificantes, pero a lo mejor eran los más obedientes, a lo mejor dentro de todas las naciones era alguien que tenía alguna cualidad. No, mire lo que dice Isaías 65:2. Isaías 65:2. ¿Lo eligió porque eran los más obedientes? No, mire, dice, acerca de Israel dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humos y furor, fuego que arde todo el día. Entonces, y aquí empieza a describir todo lo que ellos hicieron. Entonces, ¿eran los mejores? ¿Eran los más obedientes? ¿Eran las mejores personas? No. El Señor los eligió porque los amó y porque Él quiso. Podemos verlo eso con los apóstoles, como la otra vez estudiamos los apóstoles. ¿Se acuerdan? Según Mateo 26:69, el Señor eligió a Pedro porque era el mejor. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Y después que el Señor le enseñó todas las cosas. Tuvo al mejor maestro, si lo podemos decir. Tuvo al mejor líder. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando tenía que ahí verdaderamente mostrar su fe y aplicar todo lo que había aprendido, ¿qué es lo que pasó con él? Negó a su Señor. Negó a su Señor, y el que antes había dicho que, Señor, si es necesario, a la muerte voy contigo. Entonces el Señor eligió a Pedro porque era el mejor. No, porque Él quiso. Tenemos a Juan y Jacobo, fueron llamados por Dios o por Jesucristo, nuestro Señor, fueron llamados Boanerges, hijos del trueno. Pero el Señor lo eligió porque ellos eran poderosos, eran gente... No, ¿saben lo que ellos hicieron un día? Le dijeron, Señor, permítenos hacer igual que Elías y hacer descender fuego sobre el cielo y que mate toda esta gente, Señor. Y el Señor dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. El Señor nos reprende. O sea, eligió que eran a la gente que era mejor. No, era gente que ni siquiera tenía misericordia por los demás. Pero el Señor los pulió. El Señor de una u otra manera los transformó. Veamos al apóstol Pablo. El Señor lo eligió porque era el mejor, era el más apegado a las cosas de Dios, era el que siempre andaba buscando a Dios. No. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Mataba gente. Y no mataba a cualquier gente, mataba a los cristianos. Los hacía jurar de que no siguieran sirviendo al Señor. Era un hereje. Pero aún así el Señor lo rescató. En la elección de usted y yo, según 1 Corintios 1:25, dice que el Señor eligió porque éramos los mejores. No, lo vil de este mundo escogió. Lo menospreciado. Lo que no es para avergonzar, a lo que es lo necio. Eso es lo que somos, hermanos. No somos nada. Si Dios en su misericordia nos ha salvado, Él lo ha hecho sin obligación. Porque Él dijo, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. La salvación de Dios es solo por su misericordia. Amén. Así lo dice muy claramente el libro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. También un texto muy conocido, Tito, capítulo 3, versículo 5, dice así la Escritura. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, Él no nos salvó por lo que nosotros éramos, ni seríamos. Él nos salvó por su misericordia. Por esa misericordia que Él verdaderamente así lo quiso y lo hizo por amor. Pero aquí lo encontramos, en quinto lugar, con una pregunta que surge si analizamos lo que estamos hablando ahora. ¿La misericordia de Dios es justa entonces? ¿Por qué? Pongámonos en este caso. Alguien se mete a robar a nuestra casa y nos roba todo lo que tenemos. Pero resulta que vienen los policías, carabineros, y capturan a esta persona. Nos toca estar ahí en el juicio. Está esa persona que hizo lo malo, que nos robó todo. Estamos nosotros ahí y está el juez. Y viene el juez y le dice al ladrón: te perdono, voy a tener misericordia de ti, así que ándate para tu casa y que hay perdonado. ¿Qué diría usted que está sentado ahí? Eso es injusto, ¿cierto? Diría eso es injusto, porque él hizo lo malo, él merecía ser castigado. Entonces, cuando hablamos de la misericordia de Dios, nunca entendamos como que el Señor, ya somos todos malos, ¿cierto? Pero el Señor elige a estas personas que son malas todavía y las pone en su camino y dice: ya, yo voy a tener misericordia de estos porque yo lo quiero, y de lo otro yo no voy a tener misericordia. ¿Está acaso haciendo eso el Señor? Porque así sonaría si no explicamos la otra parte. Debemos entender esto. Dios no dice te perdono. Dios paga la deuda. Ahí está la diferencia. Dios no es que elija a uno más malo y a otro más menos malo, no. O que porque él le tincó y dijo: no, que este es mi hijo y aunque sea malo yo lo quiero, no. El Señor, ¿qué hizo? Nuevamente, tenemos al culpable. Viene el Señor con un maletín, si lo podemos decir. Aquí está. Toda esta deuda, ¿cuánto vale la deuda de él? Ya, yo pago toda la deuda. Pero este maletín no fue algo solamente que él entregó, si lo podemos decir. Él dice: cúlpeme a mí. Todo lo que él hizo, yo lo pago. Entonces, ¿esto qué es lo que costó? El Señor hace la misericordia, pero lo hace de la manera más justa. ¿Y qué es lo que sucede con la justicia? La justicia tiene que buscar el pago. No es que alguien lo perdonó y no pase nada, no. El Señor, para perdonar y para tener misericordia, Él tiene que pagar un precio, Él tiene que pagar un costo. Y es lo que dice Hebreos, capítulo 2, 17. Hebreos, capítulo 2, verso 17, dice así. Hebreos 2, 17. Es muy importante entender esto porque el Señor ejecuta una misericordia justa, una misericordia que es justa. Dice así, Hebreos 2:17. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Cristo no es solamente que Él mandó y vino con un cuerpo así divino, y le pegaban, a Él no le dolía, era como algo que alguien lo traicionaba y Él no sentía nada. No es eso. Él tuvo que hacerse semejante a nosotros. Es decir, Él con toda su grandeza tuvo que rebajarse y ponerse en nuestro mismo nivel y cargar toda la culpa sobre Él. Y así Él podía tener misericordia de todos. Entonces, cuando alguien le diga: no, eso es injusto que el Señor elija a uno y a otro, no es injusto. Es justo porque Él tuvo que pagar por ello. Él tuvo que pagar por ello, no pagó cualquier precio, pagó el precio de sangre. Y no fuera cualquier sangre que estaba cayendo ahí, era la sangre del Hijo de Dios. Y no era cualquiera que estaba ahí, no fue tan solamente, como lo he dicho, los golpes, no fue tan solamente la corona de espinas, no fue el ser abandonado por la gente. El castigo más grande que Cristo recibió es el ser abandonado por el Padre. Y es decir, ¿Cristo recibió misericordia o no? No, Cristo ni siquiera recibió la misericordia de su Padre.
El Padre le negó la misericordia y no se la dio. ¿Y qué le dio a cambio? La justicia. Imagínese que el mismo Jesucristo, cuando usted lo ve en la cruz, dice que Él clamaba. Y usted puede decir esto, pero Él es Dios. ¿Y cómo? Imagínese lo que es ser abandonado por el Padre. Imagínese lo que es ser abandonado por nuestro Padre Celestial. Si ahora el mismo Cristo estaba en esa condición, no hay nadie capaz de resistir eso. Entonces, es una misericordia justa, porque Él no solo siente compasión, sino que Él paga por eso. Pero el Señor es misericordioso. Hemos explicado acerca de su misericordia especial que Él tiene hacia sus escogidos. Pero el Señor también es misericordioso con la gente que no le sirve. Lo vimos la vez pasada, con la bondad, con la benignidad de Dios. Y podemos ver que Él extiende su misericordia común a todos. Vamos al libro de Lucas 6:36. Lucas 6:36. Pero se fija que si uno no entiende, no va estudiando todas estas cosas tan detalladamente. Alguien va a leer un texto y va a decir, si el Señor murió por todo el mundo, el Señor tuvo misericordia de todo, si no tuviera misericordia sería injusto. Podría plantearse todas esas cosas si no entiende y no lee la Biblia completa. Eso es lo importante, no hacer doctrina de una sola parte de la Biblia, sino que estudiarla completa. Lucas capítulo 6, verso 36 dice así: sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Y cómo es misericordioso nuestro Padre? Mire lo que dice el verso 27, el anterior. Pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. El que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no se lo pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los otros pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor tuvo misericordia de nosotros cuando nosotros éramos malos con Él. Entonces, ¿qué está diciendo? No está diciendo que a alguien le pega un combo y usted vaya y le coloque la otra mejilla, como alguna gente descontextualiza esto. Esto es un ejemplo de que el Señor dice, renuncien a sus derechos. Eso está diciendo. Para ser misericordioso hay que renunciar a los derechos. Veámoslo desde la perspectiva de Dios. Él renunció a hacer justicia. ¿En qué sentido? Él renunció a matar a toda la gente. Sabía que Él tiene que pagar esa justicia. Él sabía el costo de lo que esto representaba. Pero el Señor pagó eso. Así cuando nos defrauden, así cuando nos hagan daño, así cuando de una u otra manera nos hagan y deshagan con nosotros, nosotros debemos ser misericordiosos y pagar ese costo. Así como el Padre paga eso por nosotros. Una vez más se lo explico. ¿Murió Cristo por las mejores personas? No, porque aquí estaría el ejemplo. Si el Señor hace eso, sería lo mismo que los demás. No, porque la gente del mundo hace bien a aquellos que le hacen bien. Pero nuestro Padre Celestial se caracteriza por tener misericordia de todo. A donde la gente no agradecía y a donde la gente es mala, el Señor igual tiene misericordia. Podría ver a esta mujer que había matado al profesor Nivaldo, lo estaban entrevistando, cometió un crimen terrible, pero usted la puede ver bien arregladita, no la puede ver nada de flaca, comía bien, duerme tranquila, no sé si tranquila, pero duerme en un lugar. Puede ver que la gente en la cárcel a veces está mejor que la gente en la calle, en situación de calle. Pero aún así, usted después de todo eso puede ver que el Señor aún
extiende una misericordia. Aún extiende una misericordia común, con alimento, con sol, con salud. Y usted puede ver que esas personas ni siquiera a veces están padeciendo alguna enfermedad grave. Pero cuando venga la justicia, recuerden, Él es grande en misericordia, Él es lento para la ira. Pero cuando llegue la ira, esto se une con lo que estamos predicando el día de hoy. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso, pero también es justo. Somos llamados a tener compasión por aquellos que nos dañan, así como Dios tuvo compasión de nosotros. Merecíamos el castigo, mas Dios pagó justamente entregando a su único Hijo y haciendo que la misericordia sea abandonada para su Hijo. Y Él, no estando obligado a darnos misericordia, Él la extendió sobre nosotros. Podemos decir una cosa: Señor, te damos gracias, Señor, porque has engrandecido tu misericordia sobre nosotros y nos has perdonado. Pero también decimos: Señor, ayúdanos a ser misericordiosos, así como tú lo eres, Señor. Amén. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Dios Padre, te damos gracias porque hemos podido aprender de tu misericordia. Es fácil aceptar la misericordia de Dios cuando hablamos de que su misericordia es para siempre, cuando hablamos de que su misericordia se ha engrandecido, cuando hablamos de que el Señor tiene misericordia sobre los ingratos, sobre los injustos. Cuando hablamos de la misericordia del Señor, solamente cosas buenas, a veces es fácil aceptar. Pero cuando hablamos acerca de que la misericordia del Señor, Él no está obligado a darla, hay nuestro corazón humano y carnal muchas veces quiere rebelarse en contra de esto. Pero ayúdanos, Señor, a no olvidar de que tú tienes misericordia de quien quieras tener misericordia, porque es algo que proviene de tu amor y de tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a entender que tú no traspasas la justicia, porque justamente pagas el precio de lo que significa tener misericordia. Porque para tener misericordia con un miserable hay que pagar un precio, y ese precio lo pagó tu Hijo en la cruz. Porque tú, oh Padre, has entregado a tu único Hijo por nosotros para tener misericordia. Y tú, oh Hijo de Dios, te has entregado voluntariamente por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque no merecíamos, así como Jacob, merecíamos el juicio de Dios. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. Gracias te damos, Señor, porque sin merecer tu misericordia y siendo lo vil de este mundo, estando en la miseria del pecado, Señor, nos has rescatado. Gracias te damos, oh Dios Padre, por habernos permitido reunirnos en este lugar para alabar y bendecir tu nombre y para aprender más y más de ti. En el nombre del Señor Jesucristo te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor, nuestro Dios, les bendiga a cada uno.